al mundo que nos sigue a través de www.hifa1000.do. Iniciamos Mujer Empoderada y en Tenis a través de los 106.9, 102.7 para todo el país de esta, la voz de las Fuerzas Armadas. Gracias por estar con nosotros en este domingo 5 de mayo 2024. Mujer Empoderada y en Tenis. Hoy, manejo integral del síndrome metabólico. La productora general del espacio, la doctora Carmen Tavera, está en sintonía con nosotros. Y hoy para el desarrollo del programa está el doctor Carlos Lebró, nutriólogo clínico, obesólogo, dietista. Inmediatamente damos la bienvenida al doctor, le pasamos la responsabilidad del espacio de hoy, manejo integral del síndrome metabólico. Buenas tardes, doctor. Muy buenas tardes, Tony. Muy buenas tardes a todas las personas que nos siguen a través de la voz de las Fuerzas Armadas 106.9, 102.7 FM y las personas que nos sintonizan a través de vías redes sociales en @un estilo de vida fin en Instagram y en Facebook. El tema de hoy es un tema muy controversial, es un tema de suma importancia, es un tema que está prácticamente en el día a día de nosotros como médicos nutriólogos y es el manejo integral de lo que conocemos como síndrome metabólico. Vamos a tratar de desglosar lo que es el concepto de esta entidad porque para muchas personas posiblemente es un nombre nuevo. Síndrome metabólico, ¿qué será? ¿Una enfermedad? No, no, es prácticamente todas las complicaciones que están vinculadas al sobrepeso y la obesidad que se han englobado en un concepto nuevo, no tan nuevo porque ya se sabe desde hace mucho tiempo, pero que sí es importante porque es posiblemente el factor predisponente hacia enfermedad cardiovascular más importante que tenemos actualmente. Bien, iniciando con el tema, tenemos que hacer un concepto básico para que todos nos pongamos en sintonía con lo que es el síndrome metabólico y no es más que una asociación de múltiples factores de riesgo que incluyen obesidad central. Cuando hablamos de obesidad central estamos hablando de ese perímetro de cintura, ese abdomen prominente, dislipidemia, que es muy conocido en el pueblo dominicano actualmente, posiblemente no con ese nombre, sino con colesterol alto. Las personas manejan ese término más fácil, esas personas que tienen obesidad y tienen colesterol elevado. Conjuntamente la parte de lo que es la hipertensión arterial y también ciertas elevaciones de la glucemia, pero no prácticamente entrando a diabetes. Doctor, ¿tú me permite, por favor, para dejar desarrollar ya el programa Manejo Integral del Síndrome Metabólico? Quiero hacer un comentario y a la vez un llamado. Ayer estaba viendo un video, doctor, de un merenguero amigo. Sí. Lo estaban entrevistando y siempre me gusta ver esos programas porque manejo también el tema, ¿no? Con el programa nuestro. Y estoy viendo al entrevistado y lo veo muy obeso. O sea, esta parte, como usted acaba de señalar aquí, el abdomen. de abdomen. Y pensando, caramba, pero ¿y por qué? Si es un hombre joven y siempre está en tarima, o sea, que vive en movimiento, ¿verdad? Que es lo diferente a José Esteban, que dice que come de todo y siempre está como un fideo. Entonces, para llevar la idea, doctor, el amigo, estoy mirando el video y inmediatamente me suena el teléfono, un mensaje. Sí. Dejo el video y voy a ver lo que es. Pues, sorpresa mía, esa persona que estaba viendo en el video estaba en cuidados intensivos con un problema... accidente cerebrovascular. Sí. Entonces, relacioné tan rápido que digo, pero yo mirando y pensando que está muy obeso, e inmediatamente me llega esto. Lo estaba compartiendo inclusive con Vladimir esta experiencia. Entonces veo que usted señala esto, entonces me imagino que esta es la causa principal de estos inconvenientes. El síndrome metabólico, y cuando comencemos a desarrollar el tema nos vamos a dar cuenta que es una asociación de múltiples factores de riesgo, vuelvo y les repito, que incluyen la parte de obesidad central, el problema de colesterol, hipertensión y glicemia elevada. Actualmente, Tony, tú has dado en el clavo, y eso lo vamos a hablar más adelante, es uno de los factores que más influyen en lo que es el riesgo cardiometabólico. Cuando hablamos de riesgo cardiometabólico englobamos múltiples enfermedades, pero el riesgo cardiovascular principalmente como hipertensión arterial y enfermedades crónicas vinculadas a esta, entre ellos están el desenlace lamentable que tuvo la persona a cual comentas,
que es los accidentes cerebrovasculares. También influye mucho la parte del síndrome ¿Van metabólico. vinculados todo esto? Correcto. Al final, Entonces, estos son los casos que se dan, ¿verdad? Así mismo, Tony. Pues Entonces, vamos a escucharlo. rápidamente, para que las personas entremos en el contexto, existen lo que se llaman criterios para el síndrome metabólico. Dentro de los criterios, usted mismo en su casa se puede hasta medir y se da cuenta si usted puede tener esta situación. Lo primero es la obesidad abdominal. La obesidad abdominal o perímetro de cintura, la forma de poder darnos cuenta si tenemos un perímetro o una obesidad abdominal es midiendo nuestro abdomen. Y el abdomen se mide con una cinta métrica por encima del ombligo. Si la prominencia de su abdomen para un hombre, o sea, usted es un hombre, si la prominencia de su abdomen está por encima o igual a 94 centímetros en hombre, usted tiene obesidad abdominal aumentada. Igualmente, si usted es mujer y usted tiene una circunferencia del abdomen por encima del ombligo mayor o igual a 88 centímetros, usted tiene un aumento de lo que es la circunferencia de abdomen. Entonces, eso es importante porque, y vamos a ver más adelante, la obesidad central, ese tejido adiposo, esa grasa que se encuentra en el abdomen, es la que se vincula con alteraciones cardiovasculares, alteraciones metabólicas, debido a que se va a comportar de una forma completamente disfuncional. Otro parámetro importante, que ese obviamente ya su médico tratante, mediante ciertas pruebas de laboratorio, usted puede darse cuenta si tiene o no estos criterios, son los triglicéridos. Los triacilgliceroles o triglicéridos por encima o mayores o iguales a 150 miligramos por decilitro son un patrón importante a destacar para lo que es el síndrome metabólico, como criterio obviamente. Otro de los criterios es que usted tenga el colesterol, al que normalmente le dicen colesterol bueno, que en medicina le llamamos HDL o lipoproteína de alta densidad, si es hombre por debajo de 40 y si es mujer por debajo de 50, son parámetros a tomar en consideración. Y obviamente la parte de la presión arterial, si ya se están manejando niveles tensionales por encima de 130-85 o ya la persona tiene tratamiento para lo que es el control de la presión arterial, es otro parámetro importante para tomar en cuenta conjuntamente con lo que tiene que ver con síndrome metabólico. Otras cosas, bueno, ¿cómo se hace el diagnóstico? La glicemia en ayunas también influye, pero ¿cómo se hace el diagnóstico? El que siempre o el denominador común en el criterio para síndrome metabólico siempre va a ser la circunferencia de abdomen. Es muy importante esto tomarlo en consideración porque vamos a ver cómo se vincula este tejido adiposo disfuncional con ciertas patologías. Entonces, ya que conocemos los criterios para lo que es el síndrome metabólico, la parte que tiene que ver con el síndrome metabólico propiamente dicho presenta o se conoce la obesidad central como el eje fundamental de los procesos. En medicina hablamos de fisiopatología cuando tratamos o tratar de explicar cómo se produce una enfermedad. Entonces, el tejido adiposo juega un papel fundamental, especialmente ese tejido adiposo o esa grasa en el abdomen. Y hemos mencionado aquí en intervenciones anteriores cómo esa grasa que se encuentra en el abdomen no se comporta de una manera, no es un órgano inerte. Cuando hablamos de un órgano inerte es que no es un órgano que solamente pesa, solamente está ahí, sino que influye directamente en muchas rutas y vías metabólicas, así lo conocemos principalmente en nutrición. Esa grasa visceral, para entrar en contexto, obviamente va a llegar a una capacidad de almacenamiento. Es como, siempre le pongo el ejemplo, es como si tuviésemos la cabina aquí donde estamos transmitiendo como un lugar de almacenar, por ejemplo, algún tipo de cajas o electrodomésticos, por ejemplo. Vamos a llegar a un momento en que vamos a llenar este espacio de cajas. Entonces, al llenar el espacio, necesitamos otros espacios para poder llevar esos utensilios a otro sitio. Así mismo ocurre con el tejido adiposo. El tejido adiposo llena esa capacidad del adipocito, de esa célula de grasa, la llena por completo. Y al llenarla, obviamente, va a haber una migración grasa. Esa grasa va a salir de la parte del adipocito, de esa célula grasa, hacia tejidos o hacia lugares que no son diseñados
para contener esos triglicéridos y esos ácidos grasos. Principalmente órganos intraabdominales, o sea, órganos dentro del abdomen. El principal, y es muy frecuente que pase, principalmente lo tenemos como los médicos sufrimos obviamente vemos eso muy frecuente, que es el hígado. Se produce lo que se llama esteatosis o hígado graso. Anteriormente se llamaba hígado graso no alcohólico, pero obviamente han cambiado las terminologías y ya se está hablando de hígado graso de asociación metabólica, porque por el mismo metabolismo es que obviamente hay cambios a nivel de la dinámica del adipocito, que es lo que lleva a ese hígado a almacenar grasa. Algo importante con esto es que, vuelvo y les repito, ese tejido adiposo no está diseñado para estar en esos lugares. Por ende va a producir alteraciones inflamatorias en muchos órganos. Hígado, páncreas, inclusive el riñón. El riñón es afectado cuando estamos obesos, cuando tenemos sobrepeso. También el riñón protagoniza ciertos cambios inflamatorios que vamos a ver más adelante. Por ende es importante tener pendiente que aumentar de peso, tener esa prominencia en el abdomen, esa grasa abdominal, va a perjudicar órganos no solamente dentro del abdomen, intraabdominal, sino órganos a distancia. Entre ellos está inclusive el corazón, los riñones, el endotelio vascular, que es esa capa que recubre los vasos sanguíneos, lo cual le vamos a hablar más adelante. Bien, en ese mismo tenor, en ese mismo tópico, el páncreas es uno de los órganos posiblemente con más afectados, no solamente a nivel intraabdominal, sino a nivel de la secreción hormonal. Y me explico. Hay una vinculación entre la obesidad central, obesidad abdominal, a algo que en medicina conocemos como resistencia a la insulina. La insulinoresistencia o resistencia a la insulina está muy ligada a ese tejido adiposo disfuncional cuando afecta principalmente el músculo. El músculo, recuerden, es un tejido metabólicamente activo y se ve muy afectado con ese cúmulo de grasa. Y eso conlleva a una alteración principalmente de lo que se llama la dinámica de la insulina, pero también de la glucosa, produciendo lo que se llama hiperinsulinismo. Obviamente el páncreas comienza a producir más insulina y eso puede desencadenar lo que es la aparición de diabetes. O sea, la obesidad o central, el síndrome metabólico, está muy vinculado con lo que ya en medicina se conoce como diabesidad. O sea, estamos hablando de diabetes y obesidad prácticamente juntas. Ya se está hablando de ese término así tan vinculante porque son enfermedades que están muy ligadas unas a otras y obviamente ya se están cambiando algunas cositas. Entonces, en medicina tenemos algunas cositas que se llaman signos y síntomas, pero principalmente signos. Y nos podemos dar cuenta con ciertas manifestaciones cutáneas, o sea, en la piel, de posibles alteraciones de la dinámica insulínica. Por ejemplo, las personas con obesidad pueden ser inclusive niños, adolescentes, preadolescentes o pueden ser personas ya adultas. Es muy importante tener pendiente los cambios de coloración de la piel. ¿Por qué es importante esto? Bueno, recuerden que las personas con obesidad, no sé si se han fijado, muchas de ellas tienen aumento de la pigmentación o la coloración detrás del cuello. En medicina nosotros a eso le llamamos acantosis, que es una coloración oscura en la parte tanto posterior del cuello como en las axilas, pasa mucho en las entrepiernas y obviamente conjuntamente con otras modificaciones en la piel, una de ellas llamada acrocordones, que son unas verruguitas que nacen en esa misma acantosis, salen unas verruguitas, casi siempre las féminas viven quitándoselas y vuelven y le salen, se la quitan y vuelven y le salen. Bueno, esos son signos de alarma nosotros como nutriólogos y como médicos que nos pueden auxiliar a nosotros, que posiblemente decir, mira, ahí se está produciendo la resistencia a la insulina, ahí puede haber una prediabetes. Entonces son cositas que posiblemente pasan desapercibidos en las personas con obesidad, pero los médicos nos damos cuenta de muchas cosas y lamentablemente estamos viendo estos cambios de patrones en niños y adolescentes, porque recuerden que la obesidad comienza en edades tempranas. Otro de los órganos que se vinculan principalmente al daño
que puede producir este síndrome metabólico es el endotelio, que es uno de los más afectados. Recuerden que el endotelio es esa capa que cubre los vasos sanguíneos y es de suma importancia para tener una excelente o buena salud cardiovascular. El tejido adiposo produce cambios a nivel endotelial, pero de los principales cambios que produce es una disminución de un potente vasodilatador que se llama óxido nítrico. Hay un problemita aquí y vamos a ponerlo en contexto para que todos podamos entender lo que estamos hablando. ¿Qué sucede? Bueno, vamos a suponer que usted tiene que regar las plantas en su casa con una manguera. Esa manguera que usted utiliza para regar las plantas, lamentablemente usted sin querer la dejó en el sol. Al dejarla en el sol, esa manguera se tuesta. El sol la pone dura, rígida, y posiblemente cuando usted abra la llave, usted va a tener que utilizar un dedo delante para echar agua con más presión. ¿Qué sucede? Lo mismo ocurre en el endotelio. El endotelio se altera la dinámica endotelial y lo primero que sucede en ese recubrimiento de los vasos sanguíneos es que hay en medicina la llamamos vasoconstricción, una disminución de lo que es el calibre. Si usted a la manguera le pone el dedo delante, ¿cómo va a salir el agua? Con más presión. Por ende, si usted disminuye la parte endotelial, va a aumentar la presión arterial. En medicina le llamamos a eso aumento de la resistencia vascular periférica. Y esa es una de las modificaciones que se producen a nivel del endotelio y de la vasculatura. Y eso es importante porque eso altera la dinámica de la circulación. Eso va a producir cambios no solamente en el endotelio, sino en un órgano que está muy ligado al aparato cardiovascular, que es el riñón. En el riñón también se van a afectar múltiples vías, pero una de las principales es que va a aumentar la presión dentro del riñón y eso puede dañar lo que es la membrana de filtración del riñón, produciendo una patología que se llama glomerulopatía asociada a obesidad, que no es más que una glomerulosclerosis focal. Las personas que nos siguen vía las redes sociales, especialmente en @unestilodevidafit, y gran mayoría veo que son alumnos de la maestría, ellos más o menos saben muchísimas cositas que hemos hablado aquí. Bien, no solamente en el abdomen se circunscriben los daños que va a producir la obesidad y el síndrome metabólico, sino que en órganos a distancia, principalmente lo que es el corazón, se producen alteraciones de la dinámica del corazón. Igualmente ocurre en el corazón es que esa grasa que recubre el corazón se llama grasa pericárdica y esa grasa aumenta el tamaño conjuntamente con otro tipo de grasa o cúmulo de grasa que se encuentra prácticamente dentro de ese pericardio y eso va a alterar lo que es la dinámica contráctil del corazón. Y esa dinámica contráctil del corazón, obviamente por eso se vincula tanto la parte de insuficiencia cardíaca al paciente con obesidad y es que va muy de la mano porque se alteran la fibra de conducción cardíaca, pero también se altera la dinámica contráctil. Entonces es importantísimo esa parte. O sea, fíjense cómo el sobrepeso y la obesidad, con esas alteraciones que hemos mencionado, ese síndrome metabólico lleva a la progresión de múltiples enfermedades. Y es importante que tomemos eso en consideración porque el síndrome metabólico se está viendo en edades muy tempranas. O sea, estamos viendo en la consulta de medicina, estamos viendo personas con obesidad, pero que posiblemente con 25 o menos de 30 años están debutando ya con hipertensión. Son personas que no solamente tienen obesidad e hipertensión, sino que posiblemente están debutando con prediabetes o ya tienen colesteroles altos y es por los hábitos y estilos de vida. El problemita es que esos hábitos comienzan a una edad temprana y van acumulando, así como la lotería, que son acumulativos. Así mismo estas entidades comienzan a acumular cosas y al final de la jornada desencadenan patologías crónicas y el vínculo inicial es ese sobrepeso. Y debemos de tratar de siempre, y lo vamos a hablar ahorita cuando hablemos de la parte que tiene que ver con las modificaciones nutricionales, pero conjuntamente el ejercicio. Tenemos que tratar de promover hábitos y estilos de vida saludable en todas las personas, principalmente nosotros como médicos, en todos nuestros pacientes. Y debemos siempre de hablarle de esos cambios nutricionales, pero no solamente los cambios nutricionales, sino la parte de la actividad física que vamos a ver más adelante, cómo hay un impacto desde el punto de vista de realización de actividad física y la mejora cardiovascular con la parte que tiene que ver con síndrome metabólico.
Bien, vamos a hablar un poquito rápidamente acerca de los cambios nutricionales que se deben de realizar y para lo que es la mejoría del síndrome metabólico. Ya hablamos obviamente de la patología o de la entidad en sí, de la enfermedad, pero dentro de los cambios nutricionales iniciales que debemos de realizar es que recuerden que hablamos de la resistencia a la insulina. Esa persona puede estar desencadenando una diabetes o una prediabetes, por ende, la primera intención en las modificaciones nutricionales, número uno, tienen que ser realizadas por un experto, por una persona que tenga el expertise, una persona capacitada para esto. Y lo primero que como médico nosotros hacemos, como nutriólogos propiamente dicho, es un reposo pancreático. ¿Qué quiere decir eso? Tenemos que hacer cambios nutricionales que impacten la dinámica a nivel metabólico. Lo primero es disminuir principalmente los hidratos de carbono, harinas refinadas. Señores, tenemos que disminuir esas harinas refinadas, ese pan blanco, ese pan de agua, pan sobao, galletas, pastas, lo más que podamos. No es que no lo comamos, sino que tratar de disminuirlo lo más posible. Tenemos que aumentar principalmente lo que es la ingesta de fibras. Cuando hablamos de fibras, estamos hablando de frutas y verduras. Dentro de las verduras estamos hablando de ensaladas. Con las frutas, principalmente esas personas con obesidad y síndrome metabólico, disminuir los jugos. Tanto los jugos naturales como industrializados. Te dirán, doctor, pero yo me hago mi juguito natural, sí. Pero lo que yo no quiero es que tú me bebas jugo. Lo que yo quiero es que tú consumas la fibra. ¿Cuáles serían los beneficios adicionales que tiene la fibra? Ustedes dirán, bueno, partir la fruta y comérsela íntegra. ¿Qué pasa con la fibra? La fibra lo va a ayudar, número uno, a disminuir la absorción enterohepática. O sea, en español, va a disminuir lo que es la absorción de los lípidos a nivel intestinal. Y eso va a ayudar a mejorar el perfil de lípidos. Esa persona con dislipidemia, esa persona con problemas de colesterol. Coman frutas y verduras. Otra cosa, la fibra ayuda a la mejoría del tránsito intestinal. O sea, usted va a ir al baño con más facilidad. Y lo más importante, la fibra tiene poder de saciedad. Cuando hablamos de poder de saciedad es que usted se llena comiendo fruta, pero usted no se llena tomando jugo. ¿Cuál es el problema? Bueno, que el jugo usted, por ejemplo, compró una docena de chinas, las exprimió y lo que usted botó en la china, que es esa parte que tiene que ver con el cuerpo de la fruta, usted lo bota y ahí es que está la fibra. ¿Cuál es el problema? Bueno, que usted tiene el zumo de la fruta, que tiene su azúcar natural, que se llama fructosa. Pero como buenos dominicanos, nos lo dejamos ahí, ¿qué cogemos? Cogemos agua, lo diluimos y después tomamos azúcar de caña, que es sacarosa, y se lo echamos. Entonces ya tenemos dos azúcares. Y si nos ponemos creativos y vamos a hacer, por ejemplo, un morisoñando, le agregamos que leche evaporada. Entonces ahí ya tenemos lactosa de la leche, fructosa de la fruta y sacarosa de la caña. Entonces ahí tenemos 3 azúcares en uno. Entonces, ¿qué es el jugo? Una bomba de azúcar. Lo que yo quiero es que consuman la fruta íntegra, ¿bien? Entonces muchos dirán, doctor, pero la fructosa de la fruta, sí, por la fructosa que tiene la fruta no es un azúcar añadido. Por ejemplo, los jugos industrializados sí vienen con algo que se llama jarabe de maíz rico en fructosa. Esos sí son azúcares añadidos, pero la fruta per se tiene el azúcar que usted necesita. Entonces, coma fruta. Otra cosa importante, los lácteos. Los lácteos preferiblemente descremados o desnatados al 1 al 2%. Trate de evitar las leches evaporadas y la leche entera. Si usted tiene problemas de colesterol, consúmalo al 1 al 2%. No le digo que se la consuma al 0 porque es una situación de hábitos. Por ejemplo, si usted comienza a quitarle los porcentajes, obviamente usted le va a ir retirando las grasas saturadas, porque esos porcentajes lo que dicen es que le van quitando grasa saturada, 2%, o sea, 2% de grasa, 1%, 1% de grasa, 0% no tiene grasa. Lamentablemente, y digo lamentablemente entre corchete, comilla y subrayado, los únicos, en negrita, y cursiva también, las únicas cosas que le dan sabor a los alimentos son la grasa, el azúcar y la sal. Los tres nutrientes críticos que en cantidades excesivas pueden producir problemas para la salud. Entonces, limite el consumo de ese tipo de alimentos. Eso decía, doctor, ahí mismo. Decía yo a una persona, es bueno comer bajo de sal.
Me decía, no, porque bueno, no voy a mencionar, pero en los libros está que la sal es saludable, que la sal, digo, sí. Lo que pasa es que si usted le echa un puño de sal a algo que, o sea, el exceso, hay una acaba de sí, señalar. hay una temática ahora, Un Tony, abrazo a la doctora que está en sintonía. Ya me escribió ahí. sí, hay una temática ahora con la sal. Fíjate, la sal tiene un vínculo directo con enfermedad cardiovascular. ¿En qué sentido? La sal cambia la dinámica interna de la parte vascular y es que aumenta principalmente lo que es la absorción de agua para poder diluir. Entonces, si aumenta más agua, vas a tener más presión. Y si a eso tú le añades lo que hablamos inicialmente en este espacio, recuerden que ya usted tiene un endotelio comprometido con la situación de obesidad. Más cantidad Por sal, ende, más cantidad. exactamente, usted empeora Sí. su situación cardiovascular. Entonces, hablamos de los lácteos. Dentro de los lácteos, existen lo que se llaman derivados lácteos. Los derivados lácteos están los quesos, yogur y un número de cosas. La gente loca con el queso. ¿Qué sucede? De los que comúnmente nosotros compramos, Gouda, cheddar, danés, provolón, ¿qué pasa con ese tipo de queso? Ese tipo de queso tiene mucha sal y mucha grasa. Por eso es que usted le siente el agrio, por la salecita al final, y por eso es que usted se engancha con ese tipo de queso. Dentro de ese grupito, el que más le conviene a usted es el queso mozzarella, porque tiene menos sal que los otros. Por ende, tiene cierta protección. Entonces, consuma eso. Inclusive, le va a ayudar a su bolsillo porque es uno de los más baratos del grupito. Entonces, es importante esa parte. Algo que siempre menciono en todas las intervenciones es el pescado graso, pescado azul. Recuerden, altas cantidades de omega 3, tuna, sardina, bacalao, atún, tilapia, mero, carite, salmón. ¿Qué pasa con ese tipo de pescado? Ese tipo de pescado tiene un alto contenido de omega 3 y el omega 3 recuerden que ayuda con el control de los triglicéridos y el perfil lipídico. Entonces es importantísimo. Según el Colegio Americano de Nutrición, nosotros como personas adultas debemos de consumir de 2 a 3 servicios a la semana. Entonces, ¿qué yo le digo al paciente? Quítame 3 días de pollo y cómeme eso. Lo puedes comer con tu víveres de cena, una tunita, preferiblemente si van a consumir enlatados, que sean en agua. No lo consuman en aceite vegetal, que sean en agua. ¿Por qué? Porque al final de la jornada, eso le va a tener la parte del omega 3 que usted necesita y le va a ayudar con el control de los triglicéridos. Los cambios del estilo de vida, lo principal, señores, es evitar el sedentarismo, evitar estar sentado, practicar actividad física y una correcta higiene del sueño. Cuando hablamos de higiene del sueño, recuerden, disminución de lo que es el tiempo de pantalla previo a acostarse. Entonces, el síndrome metabólico no solamente tiene la dinámica que tiene que ver con lo que hemos hablado, y es que el síndrome metabólico también impacta se puede utilizar, la terapia farmacológica. Por ejemplo, usted le puede llegar a un paciente, nosotros como médicos, pero que tenga ya hipertensión, que tenga obesidad y ya necesite una evaluación cardiovascular y necesite la utilización de un fármaco para la presión. Pero es importante tener algo pendiente, y es que la intervención de la terapia farmacológica es importante, porque recuerden que esta enfermedad que hemos hablado es una enfermedad multifactorial. Pero esa intervención farmacológica debe estar hecha por un criterio médico correcto. Pero lo importante es, junto con esa terapia farmacológica, el apoyo dietoterapéutico, o sea, el apoyo de la parte dietética, conjuntamente con el apoyo de la actividad física. O sea, es un trípode. Tenemos actividad física, cambio de estilo de vida y alimentación, pero también tenemos el apoyo farmacológico. Si no tenemos ese trípode de apoyo, si usamos dos no podemos ir de lado, pero si usamos uno no se queda de pie. Entonces necesitamos una terapia integral de esas tres cosas para la mejoría del paciente. Y muchos de esos pacientes con síndrome metabólico, ya con una hipertensión o con una prediabetes, revierten o cambiando estilo de vida, disminuyendo peso, y posiblemente la terapia farmacológica te dure 3, 4 meses con ella. Y cuando tú vienes a ver, le hacen los perfiles y automáticamente esa persona cambió todo. Y es porque obviamente llegó a lo que se llama el gol terapéutico, o sea, la meta terapéutica. Nosotros como médicos tenemos que trazarle metas a los pacientes, pero que sean, número uno,
reales, que sean sistemáticas en el tiempo y que sean alcanzables. No podemos hablar con el paciente y brindarle falsas expectativas. Tenemos que sean alcanzables, quiere decir que pueda... Que sean medibles y alcanzables. Okay. Que sean medibles y alcanzables. O sea, vamos a suponer que te llega un paciente o que me llega un paciente con 260 libras, con esta característica que hemos mencionado, y el paciente es joven, ponle 28 o 30 años. Ese paciente obviamente posiblemente necesitaría un apoyo farmacológico, pero al final de la jornada lo que lo va a sacar a él de ese tipo de enfermedad es el cambio de vida. Entonces, el cambio de estilo de vida. Entonces, cuando hacemos ese cambio de estilo de vida, por ejemplo, un gol terapéutico o una meta terapéutica a mediano plazo de 6 a 8 meses, es una reducción de un 10 a un 15% de su peso. Porque muchos creen, doctor, que es dejar de comer. No. Ese no es el caso. No. O sea, no es dejar de comer, es cambio. Tener opción. Mira, muy buena la intervención, Tony. Mira lo que sucede. Nosotros como dominicanos tenemos en la cabeza que hacer dieta es pasar hambre. O sea, la dieta es pasar hambre. Yo no puedo estar comiendo tal cosa. No nadie de dieta. Ay, a mí no. Dieta no, a mí no. No, que yo voy a entrar a vacaciones, a mí no me ven de dieta, que yo voy para vacaciones ahora. Oh, pero venga acá. ¿Qué tiene que ver Entonces, con eso? Importante. ¿Qué pasa? Una meta o gol terapéutico, una meta terapéutica inicial, por ejemplo, en esos pacientes, es una disminución de un 8, 10 hasta un 15% de su peso en 6 a 8 meses. Y usted dirá, pero 6 a 8 meses. Sí, por ejemplo, un paciente que te llega con 270 libras y tú le dices, mira, yo quiero que tú me disminuyas un 10% de tu peso. Un 10% son 27 a 30 libras. Eso, solamente disminuir el 10%, cambia inclusive la dinámica de la presión arterial. Según el American Heart Association, la Asociación Americana del Corazón, disminuir por lo menos de 8 a 10 kilos, tú bajas posiblemente hasta 20 miligramos de mercurio de presión. Wow. O sea, 10 kilos, 20, 25 libras. Entonces, fíjate cómo yo te estoy diciendo, no, vamos a bajar de 6 a 8 meses, por lo menos, el 10 al 15% de tu peso. Ese paciente en 3, 4 meses ya tiene el 10, pero yo le estoy dando una meta alcanzable a 6 meses. Porque muchos de ellos o no pueden llevar el plan de alimentación al pie de la letra, o hay días que están sobrecargados en el trabajo, porque la realidad es una, la realidad de todos no es la misma. Correcto. Pero al final de la jornada, esa persona en 4 o 5 meses tiene ese gol terapéutico y mejora esa parte. Entonces es importante esa parte. Bien, entonces la actividad física. Señores, la actividad física cobra un papel fundamental y muy importante en el manejo del síndrome metabólico, como la parte integral. Ya hablamos de la parte farmacológica, hablamos de la parte dietoterapéutica y ahora la tercera para el trípode de apoyo sería la actividad física. Inclusive los autores de los textos actuales de actividad física y de la parte metabólica, se está hablando, Tony, de una rehabilitación metabólica. Oye, el nombre que están usando, rehabilitación metabólica. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de la dinámica que tiene que ver con el paciente con sobrepeso y obesidad, estamos hablando de una persona totalmente sedentaria. Y al esa persona ser sedentaria, tiene complicaciones debido a que no hace ejercicio. O sea, ese músculo no está óptimo, principalmente a nivel intracelular, para utilizar sustratos como fuente de energía, glucosa, ácido graso. Entonces hay un cambio en lo que es esa mitocondria a nivel muscular. Eso ya más un poquito para las personas que nos están viendo a través de las redes sociales, que hay un gran grupo que nos están viendo. Y lo que sucede es que la actividad física va a mejorar esa dinámica interna que tiene que ver con la utilización de sustratos energéticos. Es importantísimo la actividad física porque va a mejorar el metabolismo de la glucosa, va a mejorar esa resistencia a la insulina. Esas personas principalmente con síndrome metabólico, prediabéticos o diabéticos, mejora la resistencia a la insulina, y al mejorar la resistencia a la insulina se capta mayor cantidad de glucosa a nivel periférico, y eso ayuda a la terapia farmacológica en caso de que la lleven. Por ejemplo, esas personas que utilizan fármacos para la diabetes, cuando hacen actividad física, mejoran esa dinámica mitocondrial a nivel muscular, y posiblemente si utilizaban un fármaco en cantidades aumentadas, posiblemente ese fármaco
va a comenzar a disminuir. Y eso se traduce en calidad de vida para el paciente. Doctor, ahí mismo me escribe Andrés Mejía desde Piedra Blanca, Bonao, y me dice que no entiende por qué él come poco y que siempre vive sobrepeso. Y le pregunto por acá ahora en mi celular, Claro. que si él hace ejercicio. Me dice que él pasa la mayor parte de su tiempo en un camión. Dígame algo entonces. Eso es Andrés importantísimo. Mejía. Fíjate, él no es el único. Que come poco y que es picando cositas. El problemita, Vamos a y ver. mira, he tenido muchos pacientes de ese gremio que él tiene, Ajá. que es el gremio de los que manejan vehículos pesados. Y Ellos está sentado, ellos tienen un problema, y Vamos es que lo que ellos hacen, o sea, su actividad desde el punto de vista de ganancia de dinero y recursos, es una actividad, número uno, que necesita mucha concentración y está mediante mucho estrés en la vía. Esa es una. Pero también el problema es que ellos duran mucho tiempo sentados. Al durar, porque son viajes largos. Entonces, además de ese viaje largo, son viajes tempranito en la mañana, que tienen que dar 2 viajes para el interior, entonces se le complica la cosa. Otra dinámica con ellos es que ellos comen donde estén los otros compañeros en la carretera. Donde aparezca de comer. Como dicen los gringos, on the go, en la carretera Sí. ellos comen. Entonces ellos no tienen un control, no solamente de las cantidades, sino de lo que van a comer hoy. Porque ellos comen donde aparezca. Entonces eso es importantísimo con eso. Y lo primero es organizarse en cuanto a la alimentación. Si tú tienes la posibilidad de tú llevarte tu comida en tu cantina, en tu vehículo pesado, preparado por él o por su esposa, por la persona que conviva con él, llevarse eso es lo primero, porque ya ahí tú estás controlando la parte externa. ¿En qué sentido? En que, bueno, yo me puedo parar en tal sitio y comer a cierta hora, pero lo que estoy comiendo tiene cuidado en cuanto a su preparación, que es lo importante. Que lo ayuda a cierto modo, Correcto. aunque no tenga mucho tiempo para caminar. Correcto. Pero sí está la parte. Otra cosa, cumplir los horarios de descanso, porque ellos tienen también horarios de descanso cuando manejan. Entonces, cumplir eso en cuanto a los horarios de descanso es fundamental. Parate, salir, caminar, porque obviamente cuando tienen mucho tiempo manejando también, eso implica daños en la circulación. Sí. Muchos de ellos sufren de problemas de varices. Y es por eso, porque la circulación, ellos viven sentados, y obviamente la circulación de regreso, por estar sentado, tienen inconveniente con esa parte. Y si se fija, la mayoría de esas personas, el abdomen es más pronunciado. Correcto. Porque al estar sentado, todo va a recaer en Eso la es importante. Entonces, fíjense, hablamos ya de la parte que tiene que ver con la hipertensión. Sí. Pregúntele que si el estrés engorda. Sí, eso es importantísimo. Miren, y mira, es ver. importante. Iniciando el programa, hablamos de la parte que tiene que ver con la higiene del sueño, y ahí entra el estrés. Okay. ¿Qué sucede? Fíjate, eso viene desde cómo nos formaron a nosotros. Por ejemplo, Tony, lo que se llama conducta alimentaria se forma en los primeros 6 a 8 años de vida. Un niño o niña forma su conducta de alimentación en los primeros años de vida. ¿Qué sucede? Vamos a ponerlo en perspectiva. Ese niño casi no come arroz. Vamos a poner eso en perspectiva. Okay. Por ejemplo, usted sacó buena nota, a usted le dan una recompensa, y la recompensa suya es: lo vamos a sacar a comer pizzas o vamos a ir a comer helado. Como un niño no estaba vuelto. Unos niños tú llevabas son 90 a la casa y ya tú sabías que pizza había o helado. Exacto. Entonces, comenzamos desde pequeño a tener lo que se llama la gratificación. Desde pequeño a ti te enseñan la recompensa, el reward. Me fajé, saqué buena nota, mi recompensa es comer esto. Tenemos también la recompensa de la comida postre. Queremos comer todo lo que está en el plato, porque mi mami lo primero que dice: ahí hay dulce, pero tienes que comerte todo lo que está ahí. Desde chiquito a ti te dicen eso. Pues tú te comes el plato entero, porque al final te van a dar dulce. Entonces vivimos de la gratificación. Bien, ¿qué sucede? Que esas comidas van a crear en nuestro sentido lo que se llama comidas confort. Yo me voy a sentir bien comiendo eso. Entonces ahí viene el problema del estrés y la ansiedad. Cuando nosotros estamos en el trabajo,
fajado, que si yo cuántas cosas arriba, que hay que entregar tal reporte, que si yo qué tal cosa, y tú vives agobiado, la recompensa mía es volver a la comida que me da placer. ¿Entendiste? Sí, claro. ¿Por qué? Claro. Porque esa persona lo primero que hace es que va a prender un vehículo y cuando vaya para su casa, él o ella va a coger su tapón de 45 minutos porque él ya se va a comer el pedazo de pizza donde ya le gusta. Para sentir esa gratificación sí. Y sanar ese estrés. Igual que el que está trabajando en oficina, que se para 5 y 6 veces a servirse café. Ya más o menos entendiste la dinámica, sí, ¿verdad? Claro, Entonces, claro. Eso se llama comida confort. Y eso es importantísimo que uno entienda esa parte para poder lidiar con una persona con obesidad. Porque muchas de las personas a veces con obesidad, los médicos tratantes no entienden esa dinámica que tiene ese paciente. Y le hacen una dieta y le comienzan a restringir cosas. Tú dices, contrale. Pero es que él va en contra de lo que él aprendió. Primero él necesita una terapia integral. Él necesita enseñarlo. Él necesita desaprender lo que él aprendió para volver a aprender. Entonces él necesita que una terapia cognitivo-conductual. Él necesita un especialista en salud mental que maneje ese tema. Que a mí nadie me hace comer ensalada. Porque yo lo que comía era... Entonces ahí viene también esta parte. O sea, el estrés, como acaba de decir el doctor, es una causa de usted aumentar porque va a comer. Desencadena. Eso se llama hambre hedónica. Tenemos un tipo de hambre que se llama hambre homeostática, que es cuando tu estómago te dice, tengo hambre, y te hace, tengo hambre, eso es homeostático. O sea, tu cuerpo te lo está diciendo. Pero existe una que se llama hedonismo, que es hambre hedónica, que es en lo que yo quiero. En lo que pensaste en el momento. Y lo que yo quiero. Como el hambre que le da a los niños que dicen, yo tengo un hambre de paleta. O sea, en el momento eso es lo que él quiere. Él no tiene hambre. No. Él lo que quiere, sí, eso mismo ocurre. Hambre, pero de paleta. Eso mismo ocurre. Exactamente. Ya. Bueno, vamos a tomar unas cuantas llamaditas. Ahí está la respuesta a la persona que me escribe para preguntar que si el estrés claro que sí. Causa parte de engordar. Entonces, claro que sí. Pero aparte de que causa esta situación, ¿verdad? Esta condición, hay que seguir comiendo saludable. Sí, hay que seguir tratar de comer saludable, pero ya cuando el estrés hace esas cosas que yo te acabo de mencionar, entonces, necesita la ayuda de un especialista de conducta alimentaria, preferiblemente psiquiatra o psicólogo. Vamos a ver qué necesita esta persona que está llamando. Buenas tardes, mujer empoderada y en tenis. Buenas tardes, aquí sintonizando el programa con el Luna y el doctor. ¿Cómo se llama el doctor? Le habla Pincha de Cotuí. Pincha Letrero de Cotuí, reside aquí en la capital. El doctor Lebrón. Doctor Lebrón, mi respeto para usted. Aquí ese programa está bueno para nosotros los que estamos gorditos. Bueno. Y ahora estoy gordo. Bueno, pues pon en práctica los consejos del doctor Pincha. Sí, ayúdame en eso para yo rebajar, que estoy un poco gordo. Que lo ayude usted, doctor. Bueno, necesitamos evaluarlo. Claro. Al final vamos a dar los números, se comunica ahí y lo podemos dar una asistencia. Exacto. Gracias, Pincha. 809-200-3141. Ah, doctor, mirando hacia allá, el tiempo lo traicionó. Así mismito. Vamos a ver si tomamos una última y nos despedimos todos. Bueno, pues 809-200-3141. Saludar a toda la gente buena. William Jiménez está con nosotros desde San Cristóbal. No sé si usted, doctor, sabía lo que aconteció en la familia de William. Su esposa falleció. Y desde aquí... En más sentido, pésame. Sí, un abrazo, William, de solidaridad. Sabes que te queremos y siempre está con nosotros. Así es que paz al alma de Eva. Amén. Y fortaleza para la familia, doctor. Son momentos difíciles. Y él siempre está en sintonía, por lo menos en este tramo de su vida, escucha el programa porque no tiene que ver con música, no tiene que ver con nada de esto. Al igual, doctor, que en este tramo de hora nosotros tenemos que despedirlo, agradecer el programa de hoy, agradecer a nuestros oyentes y no quiero despedirme sin antes enviar saludos a la doctora Carmen Tavera, a su madre y a la madre suya, doctor. Sí, está aquí en sintonía, siempre está en sintonía. Así es que, doctor, ¿dónde conseguir las orientaciones
número y dónde encontrar al doctor. Adelante. Bien, se pueden comunicar conmigo a través de las redes sociales, especialmente en Instagram, @un estilo de vida fit. O también se pueden comunicar conmigo al teléfono 809-775-1834. 809-775-1834. Gracias, doctor. Será hasta la próxima, esperando que sea un programa mejor o igual. No, yo me conformo con que sea igual. Bye bye, Tony. Bueno, gracias, doctor. Hasta la próxima. Esto ha sido Mujer Empoderada y en Tenis, la hora med del domingo. Esta emisión llegó a ustedes gracias a The House Fit. Nutrición, entrenamiento y belleza en un